Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo para cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios sea su escudo y lo proteja de todo mal. Que Dios le dé paz en este día a cada uno de ustedes y a cada familiar de ustedes también. Que el Espíritu Santo los siga guiando hacia el final del camino para esperar a nuestro Señor Jesucristo y su gran manifestación cuando venga por su pueblo, por su iglesia, por sus santos. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con el libro de Santiago. Hoy terminamos el primer capítulo. Hoy vamos a dar los versículos 26 y 27. Y hoy el mensaje de hoy lo he titulado Un verdadero creyente, mis hermanos. Un verdadero creyente, mis hermanos. Eh, Espero que su corazón esté abierto a la palabra de Cristo, palabra que es de salvación, eh, que cura las heridas de nuestra alma y nos lleva a la verdad, porque Cristo es la verdad. Vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar con el versículo 26, donde dice, mis hermanos, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el apóstol Santiago? En poca palabra, mis hermanos. Él quiere que Él nos advierte que tengamos mucho cuidado de estos tipos de creyentes que muestran una imagen, pero su corazón es engañoso. Son legalistas, son hipócritas. Su espíritu que tiene no es el Espíritu Santo de Dios, sino un espíritu de fariseo, mis hermanos. Y sabemos cómo Jesús le llamaba a los fariseos hipócritas, porque no hacían la voluntad de Dios, hacían su propia voluntad. Y engañaban con palabras suaves, pero eran engañosas. Porque sus obras eran muertas, porque lo hacían para vanagloriarse ellos mismos. No gloriaban a Dios, no honraban a Dios con sus obras, sino que ellos mismos se gloriaban de ella. Y lo que predicaban, lo que decían de su boca, no lo aplicaban en su vida misma. Por eso le llama hipócrita a Jesucristo. Y hay creyentes, lamentablemente, que tienen ese espíritu de fariseo, que se creen muy religiosos, pero lamentablemente no van acorde con las enseñanzas de Dios. No aman a su prójimo como Dios manda en su palabra. Juzgan al prójimo no teniendo temor de Dios. Aquí vemos el primer versículo, mis hermanos, desarrollado. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que pone palabra en mí. Y ahora vamos a ver los versículos, los cuales les digo que van acorde con lo que el Espíritu Santo habla en mi corazón. En Mateo 6, 1, 2 vemos que los mismos fariseos, que hay creyentes así, hacen obras, pero no las hacen para darle la gloria a Dios ni honrarlo, sino para ellos mismos alabarse y que los demás los vean que hacen buenas obras. Van por las calles adorándose ellos mismos. Más dice la palabra de Dios en Mateo 7, lo que haga tu mano derecha que la izquierda no lo sepa, mis hermanos. Entonces es todo lo contrario. Y muchos creyentes todavía hacen esas cosas. Y ahí Jesús dice, y ahí está su recompensa, las adoraciones de los hombres. En Mateo 23, 1 y 6, Jesús mismo le dice en Mateo 23, 1 y 6, dicen, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que hagan lo que dicen, pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. De la boca hablan, pero no lo ponen en práctica en su vida. En Levítico 19, 18, no guardes rencor a tu hermano, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor tu Dios, aquí es un mandato de Dios que ama a tu prójimo como a ti mismo. Éxodo 20, Éxodo 20, mis hermanos, 17, dice, no digas testimonio en contra de tu hermano, controla tu lengua. En Lucas 6:37, no juzgue, no condene, sino Dios también te va a condenar así como tú juzgas y condenas a los demás.
Haz a los demás lo que los demás quieren que te hagan a ti, mis hermanos. Salmo, Salmo 20. Salmo 120. Salmo 120, mis hermanos, versículos 3 y 4. ¿Qué nos enseña? Hay lengua engañosa. ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. Debemos de cuidar la lengua, mis hermanos. El mismo Santiago, en el capítulo 3 de su libro, habla claramente de la lengua. Es un órgano muy pequeño, pero puede llevarte a la perdición de tu alma. Así que debemos controlarla, pero solo es con ayuda del Espíritu Santo y con mucha oración. Yo también digo que debo de controlarla yo mismo, mis hermanos. Me pongo también de ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3:10. Si quiere larga vida y si quiere ser bendecido por Dios, refrena tu lengua. Refrena tu lengua, nos manda también Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Debemos refrenar la lengua. Debemos refrenar la lengua, mis hermanos. Debemos de refrenar la lengua. Vamos al versículo 27 y dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí ya el apóstol Santiago nos está dando una sugerencia de un verdadero creyente, porque religión es creencia. Entonces nos está dando unos requisitos, una sugerencia de lo que tiene que hacer un verdadero creyente. Y aquí vemos que él pone dos ejemplos principales: ayudar a los huérfanos y a las viudas, cosa que Jehová desde la antigüedad lo ha puesto por ley. Era algo que había que hacerlo, de ayudar a los huérfanos y a las viudas. Lo vamos a ver ahora, mis hermanos. Pero quiero explicarles por qué a los huérfanos y a las viudas: porque no tenían una ayuda humana aquí en el cielo. Solamente Dios intervenía por ellos, pero sabemos que Dios puso también a seres humanos a que nos ayudáramos unos a otros aquí. Y también Israel siempre es un país que ha vivido en guerra todo el tiempo, desde Egipto, que fue esclavo, de que salió de Egipto, los amalecitas lo atacaron. Siempre ha vivido en constante guerra, y sabemos que los que salían a la guerra eran los hombres, no las mujeres ni los hijos, eran los hombres. Entonces, por eso, donde hay guerra hay muerte. Entonces, por eso morían muchos hombres y muchas mujeres quedaban huérfanas, viudas, y muchos hijos huérfanos, mis hermanos. En los tiempos de Santiago, sabemos que el Imperio Romano azotaba con mucha furia al pueblo de Israel, mis hermanos. Eran perseguidos los judíos por su creencia en Cristo, porque ellos no veneraban al emperador romano, sino a Dios. A Dios. Y eso era costarle la vida. Echado a los leones, muchas veces decapitados, muchas veces crucificados y quemado en la hoguera, mis hermanos. Muchas cosas horribles. Ahora vamos, mis hermanos, a Deuteronomio, capítulo 14. Capítulo 14 de Deuteronomio, 28 y 29. Nos dice lo que pone por ley Dios: al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Aquí pone a los levitas, los cuales no tenían tierra para ellos, sino que estaban dedicadamente para las cosas sagradas de Dios. Los extranjeros, para que vean que los extranjeros, que eran los gentiles, Dios siempre lo ha tenido también en sus planes.
en sus planes también. No lo iba a dejar afuera en la gracia de cuando Jesucristo, no, en sus planes estaba siempre los extranjeros. Aunque en realidad las promesas eran para Israel, pero los extranjeros siempre estaban en el plan de Dios desde la antigüedad. Acuérdense de Rahab y de Ruth, que Jesús viene de ese linaje de ellas. Rahab era de Jericó y Ruth era moabita. Aquí vemos claramente que eso era por ley. En, también Deuteronomio 15:10 dice Dios, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí vemos que Dios manda también que den a los pobres con generosidad, no de mala gana, siempre que lo hagamos de corazón, para venerar a Dios, para adorarle a Él, para glorificarle a Él, mis hermanos. En Hechos 10:2 vemos que Cornelio, un gentil que era devoto también, oraba con intensidad a Dios, era generoso con los pobres porque daba a los pobres también, mis hermanos. En Gálatas 2:10 vemos cuando Pablo regresa y viene a Jerusalén, tiene un encuentro con Santiago, y Santiago les dice que no se olviden de los pobres, de los huérfanos, de las viudas de Jerusalén, porque estaba pasando un momento muy precario en los tiempos de la iglesia de Jerusalén. El imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia, los mismos fariseos también eran muy ricos, mas los cristianos eran pobres en aquellos tiempos, porque eran desechados, eran la peste de la iglesia en aquellos tiempos de Jerusalén. Eran perseguidos por todo el mundo, fariseos, romanos, el mismo pueblo le perseguía también. Tenemos ejemplo de Esteban, cómo fue apedreado. También tenemos ejemplo de Jacobo, hermano de Juan, que fue decapitado en Jerusalén. Lo podemos ver en el capítulo 12 de Hechos. Seguimos, para finalizar, mis hermanos. No dejarnos corrompir de este mundo. No dejarnos corrompir de este mundo, mis hermanos. Este mundo no ofrece nada a los hijos de Dios, porque este mundo vive de los deseos que a la carne le encanta, pero el Espíritu Santo no. Este mundo está guiado por Satanás. Nosotros no tenemos que ver nada con él. Los hijos de Dios no tenemos que ver nada con él. Los santos de Dios no tenemos que ver nada con él. Entonces nuestra herencia está en el cielo, no aquí en la tierra, mis hermanos. No quiero entrar en detalle, pero veo que lamentablemente muchos maestros, pastores tienen su herencia aquí en la tierra, porque viven, pero bueno, Dios cada quien, a mí y a todo el mundo, tenemos que dar frente a Él tarde o temprano y dar testimonio. Tenemos que darle testimonio a Él, porque Jesús claramente lo dice: no te haga riqueza aquí en la tierra, donde ladrón y polilla corrompen, sino hazte riquezas en el cielo, donde el ladrón y la polilla no pueden entrar. Aquí los maestros, muchos maestros, muchísimos, hacen todo lo contrario. Y por culpa de ellos nos llaman los magnates de Dios, como si Dios es un pandillero. ¿Qué cosa es la vida? Pues Santiago 4:4 dice adúlteros. Adúlteros, los que se hacen amigos del mundo, son adúlteros. Inmediatamente te haces enemigo de Dios, porque el mundo te aleja de lo sagrado, el mundo te aleja de lo espiritual. El mundo te lleva a la perdición de tu alma. Mateo 16:26 dice: ¿qué hace que el hombre gane al mundo entero si pierde su alma? ¿Qué puede pagar el hombre por su alma? No podemos pagar nada. Cuando pierdes el alma ya no hay nada que hacer. ¿Y cuando pierdes el alma? Cuando tú reniegas de la gracia de Dios, cuando tú reniegas de Cristo, tú pierdes tu alma. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice: donde está tu riqueza, ahí estará tu corazón. Si tu riqueza está en el mundo, tu corazón está en este mundo. Es claramente, la palabra no es difícil. La palabra la ponen difícil los mismos maestros, que confunden, pero la palabra es exquisita. Si siempre te dejes guiar por el Espíritu Santo y venga con un corazón noble a ella, a la presencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 15, 17. Nos dice que este mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros, porque lo que ofrece el mundo son a los deseos de la carne y a los bienes materiales, los cuales no vienen de Dios.
Primera de Juan, lo pueden buscar, capítulo 2, 15, 17. Pero sí quiero leer Juan 17, porque me encanta este versículo. Juan 17 para terminar, que es la oración de Juan. Juan 17, versículo 14 al 16. Dice, le he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Al igual ellos no pertenecen a este mundo. Claramente no pertenecemos a este mundo, mis hermanos. Así que alejémonos de él. Que Dios lo proteja, que Dios los guíe. Apártense del mundo, átense a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Que Dios lo bendiga. Espero que este mensaje sirva para su guía y que lo ilumine y que abran su corazón a aquellos que no conocen a Cristo. Dios lo bendiga. Que tengan un hermoso domingo. En el nombre de Jesucristo, la vida eterna, la roca. Amén.